Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas a este encuentro que es el cierre de Las Zonas Erróneas, un libro de crecimiento personal. Eh, si ustedes no vieron el encuentro uno, los invito. Vamos a subir ya los dos encuentros dentro de la lista de reproducción para que los puedan escuchar en diferido o todo de una. ¿Ok? ¿Qué vamos a trabajar de este libro de Las Zonas Erróneas? Primero, antes de querer revisarnos, quiero comentarles que es necesario, es indispensable recordar que es válido el sentirnos un poco abrumados cuando tenemos mucho conocimiento. Este libro habla sobre nosotros, ¿sí? Y en el proceso de irnos viendo, a veces en el día a día nos perdemos con mayor facilidad entre las prisas, entre ser mamás, entre hacer muchas cosas. Y eso hace que a veces nos escuchemos un poco menos y vayamos un poco más hacia afuera en vez de buscar hacia adentro. Este libro lo que plantea es comenzar a indagar hacia adentro, hacer una introspección y dentro de esa introspección poder ir checando qué es aquellas cosas que nos irritan, cuáles son estos rostros que tenemos de la ira, cuáles son los rostros que tenemos de la culpabilidad, qué tan adictos somos a la culpa y también cuál es el beneficio cerebral que tenemos cuando estamos culpabilizándonos, ¿ok? Entonces, bienvenidos a este encuentro, deseo que les sea de mucha ayuda y vamos a empezar. Bueno, a veces nosotros creemos que simplemente hay cosas que nos generan culpa, pero antes de saber qué me genera culpa o cómo la culpa se ha instaurado dentro de mi sistema, debo de analizar cuáles son mis sistemas de valores, que me hicieron creer a mí que era importante. Y dentro de mi escala de valores, que quiero que ustedes imaginen una gráfica en la cual tienen todos sus valores, hay valores espirituales, hay valores éticos, hay valores sociales y todos estos valores, imaginemos que es del 1 al 100, ¿ok? Entonces, en nuestra escala de valores van a haber ciertos valores que despunten y valores que tenemos súper bajitos, ¿ok? Por ejemplo, vamos a comenzar con un valor como el compañerismo. Puede ser que yo me enoje mucho cuando alguien estamos haciendo algo y esa persona dejó de hacer, no me siento que esta persona me está ayudando, ¿ok? Entonces, puede ser que mi valor del compañerismo es más alto que el de mi compañero, que el de la persona con la que estoy trabajando. El valor de la responsabilidad, quizás el valor de la puntualidad, el valor de la lealtad y el valor de la fidelidad, que ahí son diferentes. El valor de la lealtad es un valor espiritual. Yo soy leal a alguien, a mi compañero, a mi amigo. Y el valor de la fidelidad, que viene de la parte sexual, de la exclusividad sexual. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que con mi pareja yo tengo este acuerdo, a veces que no lo habíamos verbalizado, un acuerdo de exclusividad. Entonces ahí es cuando hablamos de la fidelidad y de las microinfidelidades. La lealtad no necesita un acuerdo sexual de exclusividad, sino más bien es un acuerdo espiritual entre dos personas que pueden ser papá, puede ser mamá, puede ser entre amigos, entre compañeros, esa lealtad que nosotros decimos y esto es un valor. ¿Ok? Entonces, dentro de esta escala de valores, a veces nuestros padres cuando éramos niños nos decían cosas como, ay, no te da vergüenza que te vea tal persona, ay, lo de acá. Entonces, incluso la iglesia, incluso muchas instituciones religiosas trabajan bajo la culpa. Entonces es muy normal que nosotros identifiquemos o nos encontremos culpabilizándonos, sintiéndonos culpables por cosas que el resto espera o cree de mí. Incluso a nuestras parejas le podemos decir, es que cómo dices que me quieres y haces esto. Entonces estamos generando en ellos un cambio de una manera por culpabilidad, ¿sí? Entonces lo que queremos es que esta persona haga algo pero lo hacemos sentir culpable, generamos esta culpa sobre la expectativa que nosotros tenemos de cómo nos deberían de amar, de cómo nos deberían de tratar. Entonces decimos, ¿cómo te atreves a decirme esto si hiciste lo de acá? ¿Ok? Entonces, cuando nosotros entendemos que esta escala de valores difiere de la otra escala de valores que tiene mi pareja, mi amigo, mi vecino, entonces comenzamos a entender las historias y lo vemos desde la compasión. Entonces, la culpa puede ser generada de manera por la infancia, por cómo me criaron a mí, avergonzándome, haciéndome sentir culpable para poderme educar. Ese sistema estricto, rígido, en el cual a mí me dijeron,
así es como debería de funcionar. Entonces, la escala de valores de mis padres muchas veces no pasó el filtro y yo lo instauré. Entonces, ¿qué queremos hacer hoy? Para poder sacar la culpa de nuestros sistemas, necesitamos primero entender cuál es mi propio sistema, qué sí me es funcional a mí. Puede ser que para mi vecina o para mi mamá o para mi hermana, su escala de valores tenga la puntualidad encima. Y para mi escala de valores puede ser que esté intermedia, ¿ok? Pero ¿qué me funciona a mí? Entonces, ¿qué voy a hacer para aprender detrás del error? Hay una diferencia entre la culpa y el aprendizaje detrás del error. La culpa lo que hace es generar un sistema, un mecanismo de pensamientos en los cuales me maltrata, pero la culpa es lo opuesto a la acción, ¿ok? La culpa es lo opuesto a la acción. ¿Qué quiere decir? Yo me siento culpable, dejo de estar presente, revivo el pasado, me digo cosas feas, pero no accioné. Entonces me perdí de mi presente porque me estaba culpabilizando. La mayoría de las veces la culpa nos estanca. Entonces, cuando la culpa es gestionada de una manera en que nos invite a accionar, se llama una gestión emocional. Entonces, cuando yo decido qué voy a hacer al respecto, puedo transformar mi sensación de malestar en un canal para transformarlo en una solución, viendo qué mensaje me trae este malestar, esta pesadumbre que siento. ¿Ok? Entonces, recordemos que la culpa lo único que va a hacer es decirme todo lo que está mal, voy a ir al pasado, me voy a sentir mal, pero me va a robar el presente. El robarme el presente me roba la oportunidad del ahora. Y muchas veces nos vamos a encontrar que nos volvemos adictos a la culpa, porque la culpa lo que nos genera es pensamientos rumiantes en los cuales yo voy a estar allí evocando esta sensación de sentirme mal y luego la voy a dejar pasar. Esto pasa también con las personas que son alcohólicas, por ejemplo. Eh, una persona que tiene una relación extramatrimonial, por ejemplo, que es el caso de uno de los autores, de uno de los pacientes del autor del libro, y nos dice, ok, él se sentía culpable porque todos los jueves se iba a ver con su amante y luego iba a terapia y decía que todos los jueves, pero no lograba dejar a su amante. Entonces, tenía dos opciones y le dice, o sea, vas a seguir culpándote o vas a buscar si tu sistema de valores, la fidelidad no es un sistema de valores tuyo, vas a tomar una decisión de dejar a tu amante, ¿qué exactamente vas a hacer? Pero si todas las veces sigues evocando a un sentimiento de culpa, lo único que estás haciendo es quitarte o robarte el presente. Entonces, en terapia, esta persona lo que fue confrontada es a accionar. ¿Ok? La culpa puede ser un bonito mecanismo para no hacer nada, para justificar y regalarnos la oportunidad de robarnos energía y también de quitarnos la posibilidad de buscar una solución. Entonces, esta es la culpa. Y el mecanismo que nos da es decirle, engañar a nuestro cerebro y decir, ok, ya perdimos energía, o sea, algo hicimos. Recuerden que cuando nosotros nos quedamos en pensamientos destructivos, en pensamientos rumiantes, nosotros generamos, con este bucle, nosotros generamos pensamientos y hay un gasto de energía. Entonces la culpa es un mecanismo que le dice a nuestro cerebro, algo sí hicimos. Aunque nosotros no cambiáramos, no accionáramos, nuestro cerebro estuvo trabajando en hacernos sentir mal. Eh, Estuvimos dándole a nuestro cerebro lo que necesitaba en ese momento y gastamos un presupuesto. Entonces dijimos, después de que ya me he culpabilizado y sigo. Eso nos pasa en muchas áreas de nuestra vida. Por eso el autor nos detalla muchas formas en las cuales nosotros vamos evocando la parte de la culpabilidad, ¿ok? Entonces, es importantísimo observar cómo nosotros podemos vivir en esta cadena o en esta montaña de sentirnos culpables, ¿sí? Y no solucionar nada. Entonces, allí es cuando, por ejemplo, postergamos cosas, como por ejemplo, esa decisión de hacer algo, de construir algo, de accionar, de poder
¿Por qué? Porque, por ejemplo, decimos, ¿no? Es que ya llevo 8 años de lo mismo, ya llevo 10 años y nunca lo he hecho. ¿Por qué? Porque quizás nuestro mecanismo de culpa se ha robustecido y se afirma porque nos dice cada vez y cuando, ya lo intentamos y no funcionó. ¿Ok? Entonces nos hace creer que quizás porque no vemos el resultado a la primera, no estamos haciendo lo suficiente. Entonces es importantísimo replantear mi escala de valores para dejar de someterme a la culpa, ¿sí? Que a alguien le sea funcional un valor más alto que otro, difiere entre persona y persona. Por ejemplo, vamos con algo que me pasó hace poco y que me gustó mucho. Una persona me decía, es que yo no entendía una relación que tenían y me decía, es que yo valoro el orden, valoro tal cosa y tal cosa, ¿no? Y su escala de valores era eso. A veces mantenemos relaciones porque la escala de valores se robustece y lo que para nosotros para mí puede ser poco importante, para el otro puede ser necesario, ¿sí? Entonces, es importante conocer cuál es la escala de valores de cada uno de ustedes y que cuando alguien más me venga y me diga, Gis, ¿por qué tú permites esto en tu vida? Yo sepa por qué lo permito. Yo permito cosas en mi vida, ¿por qué? Porque tu escala de valores es diferente de la mía y es totalmente válido porque tu historia es diferente de la mía, ¿ok? Entonces les comienza a hacer sentido. Entonces, cuando alguien les diga es que tú deberías, el deberías es un sazonador de la culpa. El deberías, el harías, no. Yo elijo quita mucha culpa. Yo elijo. ¿Qué eligen ustedes? Siempre yo creo que el elegir aparte de dar sentido y dignificar la vida de un ser humano, también es la oportunidad de cuartear la culpa. ¿Yo qué elijo? ¿Ok? Entonces, de la bandera o de la trampa de la culpabilidad es poder ir entendiendo qué sí me sirve a mí, quedarme anclado y yo puedo hacer un diario de culpas. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, en el día me sentí culpable por todas estas cosas y puedo refutar mis culpas. Sí, lo que pasa es que me siento culpable porque hoy me peleé con mi vecino, hoy, hoy le dije algo a mi esposo, a mi pareja, a mi novio, a la persona con la que esté, o hoy simplemente le apliqué la ley del hielo. ¿Qué pasó? Entonces voy a anotar todas mis culpas y luego voy a ir analizando. Estas culpas obviamente generaron muchísimos pensamientos destructivos. Entonces voy a tener un registro para luego ir diciendo qué decisión voy a tomar respecto a esta culpa. Y de esta manera voy a ser más consciente y voy a poder accionar. Una vez que yo ya estoy como en en la onda de poder identificar las culpas, también puedo ir siendo meticuloso y no queriendo aplicar muchos planes de acción, porque lo importante no es abrumarme, es recordar que puedo plantear estrategias de a poco. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, yo me siento culpable por tal y tal cosa, porque exploté en tal situación. Ok, ¿yo qué voy a hacer al respecto? Entonces, quiero que vayamos viendo nuestros cuadernos de culpas de manera detallada para que podamos ir observándonos, ¿ok? Una vez que hemos hablado de la culpa y por qué está tan enraizada en nuestras vidas, porque lo utilizan muchos mecanismos, la escuela, el colegio, el trabajo, eh, mi pareja, mi papá, mi mamá para educarme, quizás yo también para educar. Entonces, cuando entiendo que es un sistema súper robusto, comienzo a descubrir que no hay nada de malo en mí, que lo que sí tengo que ser es más minucioso para poder ir transformando, ¿ok? Y bueno, dentro de esto, estrategias, en vez de los deberías que les comentaba, es yo elijo, yo acepto, yo escojo. ¿Qué escojo? No hay nada más empoderador que saber que yo puedo escoger la reacción ante una situación que me esté pasando. Y saber que hay dos cosas. No puedes controlar nada externo. No puedes controlar que alguien te quiera o te deje de querer. Eso no puedes controlar. Alguien decía la lista de divorcios es súper alta. La tasa de 10 matrimonios, 2 suelen durar. Y no es que la durabilidad es el objetivo, más bien debería de ser construir relaciones sanas. Pero cuando nosotros nos casamos,
nosotros no quisiéramos, no estamos diciendo que me voy a divorciar, pero a veces pasa, a veces nos divorciamos y no depende de nosotros. Hay situaciones porque no puedes obligar al otro a que te quiera. Entonces, cuando tú entiendes que la situación externa no la puedes controlar, pero lo que sí puedes controlar es lo que tú eliges hacer con tu situación. Entonces, eso es importantísimo porque viene desde adentro. ¿Qué elijo yo hacer con mi situación? ¿Sí? Entonces, cuando yo elijo, yo decía hace unos días justamente, le decía a alguien, yo elijo fracasar exitosamente. Y eso es chévere. Fracasar exitosamente significa aceptar que te equivocas, que te vas a volver a caer y a ver tus fracasos como oportunidades de aprendizaje. Eso también es fracasar exitosamente. Yo creo que hay que aprender a fracasar. La vida realmente está llena de muchos más obstáculos y fracasos de lo que nosotros quisiéramos. Y esos fracasos apalancan el éxito. Entonces, deberíamos aprender, no quizás deberíamos, podemos elegir aprender de nuestros fracasos, ¿ok? Y eso nos roba victimización, nos roba el hecho de decir, ok, estoy a la deriva, pero eso también es un proceso, no sale de la noche a la mañana, ¿ok? Nos queda de la noche a la mañana. ¿Por qué? Porque es normal sentirnos vulnerables y luego de un tiempo lograr resignificar, ¿sí? No quiere decir, y aquí quiero aclarar, el libro nos da muchas herramientas, sí, que como por ejemplo, no quedarme anclado a la culpa, el rechazar un rol que alguien me imponga, una situación, el buscar desde adentro solventarlo, las herramientas que tengo, pero también es entender que quizás no tengas todas las herramientas a la mano o quizás tienes muchas herramientas, pero a veces se te olvida cómo utilizarlas, ¿sí? Entonces, viéndonos desde la compasión. Entonces, una de las cosas que me gusta es que también nosotros tenemos esta trampa de la justicia. Nos creemos como justicieros, creemos que les vamos a ir enseñando al mundo cómo deberían ser las cosas. A veces en el tráfico queremos eh, ponernos encima del otro, enseñarle, a veces o escuchan a personas bajando el vidrio para insultar a otros, que creen que en ese momento le van a explicar en medio del tráfico al otro lo que el otro no ha aprendido en toda su vida. Y esta necesidad de justicia a veces hace que nos tomemos las cosas muy personales. Y algo que me gustó fue la justicia no existe, nunca ha existido y jamás existirá. Simplemente el mundo está organizado de esta manera, ¿sí? Y claro, es que nos creemos muchas veces justicieros de todo. Es que esto no es justo, es que a mí me van a escuchar. Y si el mundo estuviera tan organizado que tuviera que ser justo, no habría criatura viviente que pudiera sobrevivir ni un solo día. A los pájaros que se les prohibiría comer gusanos y habría que atender los intereses personales de todos los seres humanos. Entender que el mundo no es justo, que la vida no es justa y que yo creo que y desaprender esto del karma. A veces la gente dice, es que tarde o temprano la vas a pagar. Eso es, yo creo, ahora lo observo de esa manera, no es karma, es que simplemente hay consecuencias y a veces lo que haces, todo lo que haces tiene un efecto. Una, y no todo lo que te pasa es karma o es una maldición. A veces simplemente es la vida, ¿ok? Es la vida que no es justa. Y de uno en un millón te tocó justo la enfermedad que no le tocó a nadie más. Y eso no es justo. Eso no es karma, eso no es que le está pasando algo malo a la otra persona o la está pasando mal por algo. No, simplemente hay situaciones en las cuales no tienen una explicación y la vida también es así. Entonces, sacarnos del papel de justiciero nos va a ayudar un montón. ¿Por qué? Porque a veces comenzamos a decir, es que no es justo y ese lema es un lema de relaciones ineficaces, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros nos vamos diciendo, ¿por qué lo vas a hacer tú? Eso no es justo, es más justo que yo lo tenga. Entonces vamos muy anclados a lo que nos creemos que es justo, ¿sí? La gente exige justicia y hay personas que incluso trabajan para que así sea y para que haya justicia. Pero realmente, si fuera justo muchas cosas, como dice el autor, la vida o todos no podríamos tener el mismo trato. Entonces, hay que comenzar a entender que en vez de vernos justicieros es comenzar a responsabilizarnos de ciertas cosas. Y bueno,
Los celos es una rama de la exigencia de justicia, ¿no? O también yo lo llamaría injusticia o inseguridades. Hay muchos hay mucha demanda de justicia. Nosotros creemos que el otro me pertenece, creemos que el otro es mío, creemos que cuando nos casamos adquirimos a esta persona o como que fuera un objeto y ya fuera de nuestra propiedad. Y ver al otro como un objeto le quita le quita el ser admirado, el ser apreciado, el saber que puede cualquier día irse y que tiene la voluntad de estar o de irse. Y eso es chévere porque nos toma muchos años, a mí me ha tomado muchos años entender que emparejarse no es lo mismo que apropiarse de la vida del otro. Me ha costado muchos años entender eso. Apropiarte de la vida del otro, creemos o no se nos ha enseñado que es como, es que me perteneces. No, nadie te pertenece. La única persona que te pertenece eres tú. Y aún así no sabes cuándo vas a morir, tampoco elegiste cuándo ibas a nacer. Entonces, entender que me puedo emparejar con alguien y que esa persona no me, no me va a rendir esas cuentas como si fuera un objeto mío y que no me pertenece. Eso es clave para no celar. Yo creo que el entender la individualidad también nos ayuda un montón. Y ahí vienen sumadas algunas cosas como el hecho de valores o de ideas y prejuicios que se nos metieron en la cabeza, ¿cierto? Y que nos toca ir viendo. Ok, creo que el querer desde la libertad nos sana, pero eso es un trabajo individual que cada persona debe de ir haciendo. El autor nos propone cosas muy chéveres como insistir siempre en las cosas que tienen que ser consecuentes. Recuerda la frase de Emerson que a menudo se cita equivocadamente. La tonta consecuencia es el duende de las mentes pequeñas. Si pretendes que las cosas siempre sean apropiadas y justas, estás dentro de esta categoría de mentes pequeñas. Las cosas ni siempre van a ser apropiadas, ni siempre van a ser justas. Repitan conmigo. Las cosas no siempre van a ser adecuadas, no hay condiciones ideales, no hay un formato porque la vida no tiene un manual y tampoco son justas. Entonces, eso se llama flexibilidad cognitiva. El saber que muchas veces pierdes el tiempo en intentar que las condiciones sean ideales. Y lo que te toca saber es que sí puedes cambiar, ¿ok? La respuesta. Entonces, y eso es importante. Puede ser que para mí no sea justo que un niño venga y le diga a mi hijo que es feo, pero esa condición no es ideal. A mí no me gustaría que alguien no lo quiera, que, que la gente que está a su alrededor sienta rechazo. Pero, ahí viene lo importante, que yo le enseño a mi hijo cómo él responder, quién sí se quiere, quién tiene la responsabilidad de quererse. ¿Qué es más importante, lo que ellos piensan de ti o lo que tú piensas de ti? Miren qué lección más grande. Si es que tú le enseñas a tus hijos que las personas que le dicen feo tienen razón al tú preocuparte, significa que el valor que él tiene de sí mismo ya lo perdió. Es importante decir y enfocarte en qué crees tú de ti. ¿A ti te molesta? ¿A quién le das más poder? ¿Lo que el resto piensa o lo que tú piensas de ti? Y eso aplica para los adultos. Me gusta algo que leí que justo viene con este libro y dice, las personas podemos amarnos mucho a nosotros más que a los demás, pero es interesante cómo elegimos que lo que dicen los demás es más importante que lo que nosotros creemos de nosotros mismos, ¿sí? Y es chévere, porque si me amo más que a los demás muchas veces, creo lo que los demás piensan de mí como algo más importante que lo que yo pienso de mí. Entonces, esto es algo para pensar y analizar en cuanto a soltar la expectativa de querer que todo sea justo y adecuado. Y entender también que esa demanda de justicia muchas veces viene de mi yo herido, de mi herida de infancia, ¿sí? Entonces, tratar de mirar con perspectiva las decisiones que hagas y no como hechos monumentales que cambiarán tu vida. Los pequeños momentos, las pequeñas cosas cambian.
esa gotita que no consideraste a largo plazo llenó un vaso, ¿sí? Entonces, no puedes ir viendo quizás un cambio grandote, pero hay que sanar esa demanda de justicia que tenemos. Y ahí comenzamos a terminar estas postergaciones que hemos tenido hace mucho tiempo. ¿Qué estoy postergando? A veces la culpa, a veces la ansiedad, a veces eh, son cartas que nos juegan para no vivir el presente. Entonces, ¿qué estoy postergando ahora? Nos dice, no es necesario derramar una sola gota de sudor para postergar hacer cualquier cosa. Yo lo digo por mí, este año yo ya me faltan 2 meses y tenía un propósito que era hacer un libro y este año no se ha hecho el libro. Este año no se ha buscado el editorial. Yo tenía un propósito para este año que era monetizar unas asesorías, tampoco se han hecho y están postergadas. Miren cómo la lista crece de postergar. Entonces, claro, la lista crece de postergar. ¿Por qué? Porque no nos cuesta. Postergar no nos cuesta. Y nos pasamos la vida postergando, esperando, deseando. Y aquí viene una clave, deseando un momento ideal. Y los momentos ideales no existen. No es lo mismo presentar 8 borradores de un libro a no presentar nada. No es lo mismo tener el sueño de construir algo y no haberlo hecho ni en el plano. Entonces, esperando y deseando y quizás. O sea, el esperando hace que no vaya a pasar. El deseando, el yo deseo significa que ahí se quedará, ¿no? Y el quizás algún día. Entonces, pero la estrategia también es comenzar a vivir, que nos roba tanta energía, y es vivir anclados al futuro. Entonces, ¿cómo funciona la postergación? Somos de ese tipo de personas que decimos quizás mañana, de alguna u otra manera, mañana lo voy a hacer. eh, no digas esas cosas, lo que eres bueno, tú vas a poder. Esas frases de ánimo que nos decimos, pero que no trazamos una acción. ¿Ok? Y bueno, y aquí nos sumamos a los críticos, ¿no? Es que para hacer un libro feo, ¿para qué voy a hacerlo? Hay gente que conoce más que yo. ¿Cómo hacerlo, no? Entonces, hay unos críticos que somos quizás nosotros mismos diciéndonos cosas feas, versus los hacedores. Y aquí es chévere porque alguien me decía, es que leer es tan bonito, pero hacer que un libro pase por tu vida es la diferencia. Y claro, todo el mundo se ríe de los libros de autoayuda. Estoy en muchos libros en los cuales, en muchos grupos en los cuales se ríen de los libros de autoayuda. Y es verdad, porque un libro de autoayuda puede tener muchas cosas o herramientas positivas, pero mientras no pase por tu vida no hace efecto. Y nada es milagroso, no hay una sola cosa que sea milagrosa, sino más bien un proceso. Y ahí vienen los hacedores. ¿Cómo hago que esto pase por mí? Entonces, primero me puedo aburrir, ¿sí? Entonces, les voy a decir unos comportamientos típicos que tenemos las personas que postergamos. Seguir un empleo en el que te sientes atrapado, sin la posibilidad de desarrollar y crecer. Aferrarte a una relación que se ha echado a perder. Seguir casado, entre paréntesis, o sin estar casado, esperando que las cosas mejoren. Aferrarte, eh, negarte a hacer algo positivo para solucionar las dificultades de la relación en lo sexual, la timidez, en las fobias, esperar que mejoren por sí solas en vez de hacer algo para construir al respecto. No luchar contra las adicciones como el alcohol, las drogas, las píldoras, el cigarrillo, es decir, lo dejaré cuando esté listo para ello, a sabiendas de que lo postergas porque dudas de que lo puedas hacer. Postergar trabajos, ya sean pesados o livianos, la GIS, como la limpieza de la casa o cualquier otra cosa, reparaciones, coser, cortar el césped, pintar algo, siempre que te importe que se hagan o no. Si esperas lo suficientes, quizás se harán solos. Miren cómo es como la postergación es como que miramos al otro lado y esperamos que por magia se solucione, ¿sí? Evitar un confrontamiento con alguna persona
como puede ser una figura de autoridad, un amigo, un amante, un vendedor, un funcionario. Tener miedo a cambiar situaciones geográficas, te quedas en el mismo sitio toda la vida, postergar pasar un día o unas horas con tus hijos, lo que te daría mucho más gusto porque tienes mucho trabajo, decidirte a empezar tu dieta mañana o la semana próxima. Es más fácil postergar que trabajar para perder kilos, usar el cansancio o el sueño como excusa para postergar algo. ¿Te has dado cuenta de cómo te cansas cuando estás a punto de hacer algo incómodo o difícil? Me pasa. La fatiga, incluso leve, es un estupendo recurso postergador. Enfermarte cuando te enfrentas con un trabajo perturbador o molesto. ¿Cómo podrías hacerlo ahora cuando te sientes tan mal? Al igual que el cansancio del que hablamos en el párrafo anterior, la enfermedad o el malestar es una estupenda técnica de postergación. La estrategia de ahora no tengo tiempo para hacerlo, con lo que te justificas para no hacer algo porque estás ocupado, aunque seguro que te encuentras tiempo para hacer cosas que realmente quieres hacer. Vivir ilusionado por las vacaciones que te vas a tomar, un viaje soñado, el próximo año encontraremos el nirvana, ¿ok? Entonces aquí tengo como unos 20,000, solo enumeré como 8 de estos, pero las personas que postergamos seguramente hicimos clic por lo menos con 2 o 3. Entonces tenemos muchos motivos para seguir postergando cosas. A veces tenemos mucho más miedo y estos miedos nos paralizan. A veces esta incertidumbre no sabemos cómo gestionarla. Tenemos miedo al fracaso, tenemos un miedo brutal al fracaso y creemos que no podemos aprender del fracaso. Por eso es tan bueno recibirlo. Hace unos días encontré, bueno, hace unas semanas encontré esta canción que se las estoy poniendo a las personas al inicio, que es honrar la derrota. Honrar es reconocer que estamos aquí para perder muchas más veces de las que ganamos y aprender que de la derrota hay mucha tela por cortar. Entonces es importantísimo cómo nosotros podemos aprender también de la derrota, que las cosas no salgan como nosotros las esperábamos. Es una canción de Diego Torres, Soy mejor que ayer, si no mal recuerdo el nombre, pero es súper chévere. Entonces, eh, ¿por qué me paralizo? A veces me pongo muy crítico y creo que lo voy a hacer mal. Es que todos los proyectos se hacen mal al principio. Es que espero que quizás alguien más lo haga por mí. Es que creo que se va a arreglar por arte de magia. No se va a arreglar. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo me transformo en un modelo hacedor? Esa es la oportunidad que nos da el autor para derribar una zona de postergación que puede ser tú que me estás escuchando o que estás en la sala y dices, ok, yo creo que estoy postergando mucho. Entonces dice, ¿cómo transformarnos en un hacedor? Y nos da muchas herramientas en las cuales son preguntas. ¿Qué es lo peor que puede pasar si dejo mi trabajo? ¿Qué es lo peor que puede pasar si me monto esa librería? ¿Qué es lo peor que puede pasar si bajo de peso? ¿Qué es lo peor que puede pasar si como más sano? ¿Qué es lo peor que puede pasar si le digo a mi amigo lo que me hace sentir incómodo? ¿Puedo perder su amistad o solamente puede que se enoje unos días? O puede que ni se enoje. Eh, ¿Qué puede pasar si me meto un curso de comunicación asertiva para mejorar mi relación de pareja? ¿Qué puede pasar si he observado que me lo tomo personal? Puedo ir a un curso de, no sé, de mediación de conflictos y de comunicación no violenta. Y puede ser que pueda hacer algunas cosas, pero eso me hace un hacedor. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Lo peor que podría pasar es que me quede por lo menos con una de las herramientas de ese curso. Lo peor que puede pasar es saber que por lo menos intenté ser un poquito mejor, ¿ok? Eso es lo peor que podría pasar para los hacedores. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Decir que voy a perder el dinero de algo que invertí, pero que por lo menos lo intenté y que para aprender o, o se pierde dinero o se pierde tiempo, pero para aprender siempre hay un precio que pagar, ¿ok? Entonces, eh, ¿qué quiero hacer? Nos invita a ser hacedores. Bueno, entonces, a comenzar a hacer, yo quisiera que este año yo les pueda decir, ok, estoy haciendo ya mi libro y estoy dejando de postergarlo. Entonces,
ojalá este libro pase también por mi vida y no solo se quede en el libro. Y los invito a ustedes también que cojan aquellas cosas que tienen ahí postergadas de esos sueños, que les chequen y les digan qué es lo peor que puede pasar. Que se quede en el libro, en el cúmulo de libros del cementerio de libros, o que sepa que puede ese libro tener mi nombre y estar dedicado para alguien. Entonces, ¿qué sueño es el que ustedes tienen postergando allí? Que dicen que no hay tiempo, que están cansados. Y miren, algo que me gusta mucho es este tema de la independencia, porque a veces eh, buscamos distracciones de manera involuntaria, buscamos una pareja, buscamos solo ver a nuestros hijos o ver la vida de mi mamá o de mis hermanos o de cualquiera, pero se nos olvida nuestra independencia. Se nos olvida vernos a nosotros como seres individuales, que son los únicos que vamos a tener toda la vida. Entonces, en cualquier relación en, en la cual dos personas se convierten en una, el resultado siempre será dos medias personas. ¿Qué quiere decir? Que nosotros debemos de aprender a respetar nuestra individualidad, nuestra independencia, nuestros sueños, nuestros proyectos, sernos fieles a nosotros mismos con esos proyectos y estos sueños que teníamos y no dejar de lado. Eso es importante porque de manera inconsciente nos traicionamos y dejamos de ser la persona completa que éramos. Y yo lo digo ahora porque recién lo he reaprendido, ¿no? Porque cuando te pasa es que entiendes y dices, ah, ok, se me había olvidado ser independiente en algunas áreas. Y es normal, porque la sociedad nos ha enseñado que como que somos, como que vamos divididos, mitades. Realmente no somos mitades de nadie, no hay una media naranja, somos personas totalmente completas e íntegras que pueden juntarse y afinarse en ciertas cosas, pero no somos la mitad del otro. No estamos diseñados para completar a nadie, ni nadie está diseñado para completarnos a nosotros. Estamos diseñados para compartir desde la individualidad. Y esto es un constructo súper chévere que quizás todas las personas deberíamos de saber antes de emparejarnos. El otro no viene a solventarme mi infelicidad. El otro no viene a darme felicidad. Yo debo estar feliz y completa para el otro que debe estar feliz y completo y compartir nuestra felicidad. Entonces, miren cómo esa independencia nos dice, eliminar la dependencia, hay que empezar por la familia, por la forma en que tus padres te trataron cuando eras pequeño, en la forma en que tratas a tus hijos ahora. ¿Cuántas formulaciones de dependencias llevas hoy en tu cabeza? ¿Cuántas le impones a tu hijo? Entonces, es importante. ¿Qué es eso que pretendes de tus hijos? ¿Te gustaría que tuvieran una muy buena opinión de sí mismos y también mucha confianza en sí mismos? Que no fueran neuróticos eh, y se realizaran como individuos y fueran felices. Todos quisiéramos eso. Pero la ironía es que no puedes darle confianza en sí mismo a tus hijos si no la tienes tú. Si tú no confías en ti mismo, no les puedes enseñar a que confíen en sí mismo. Y si para ti tú no eres importante y vives sacrificándote a ti mismo por tus hijos, por tu pareja, por los sueños de todos, adivina qué modelo de comportamiento le estás dando. Un modelo de comportamiento sacrificado. ¿Y qué quiere decir ese comportamiento sacrificado? Es un modelo en el cual yo no importo, pero todos los demás importan. Todos los demás son más importantes que yo. Y eso engendra solo resentimiento. Desde muy pequeños los niños quieren hacer cosas por sí solos. Deja que, y dice así, deja a mamá que yo pueda hacerlo solito. Mira, papá, no necesito ayuda. Yo como, yo como solo, yo hago esto solo. Entonces nosotros tenemos que fomentar esa independencia a medida que vayamos viendo que los hijos pueden hacerlo solos. ¿Ok? Entonces es importantísimo permitir que estos impulsos de autonomía no se atrofien. ¿Ok? Ir viendo de acuerdo a las edades y poder identificar lo que yo, mi sobresacrificio, mi sacrificio que está engendrando quizás el resentimiento
¿Es lo que yo quiero que mi hijo vea como modelo de amor propio? Entonces, quizás no. Entonces, la diferencia entre las familias dirigidas a la independencia y las dirigidas a la dependencia. ¿Ok? Las independientes permiten que cada uno vaya evolucionando a su ritmo y van siendo guía o sombra, apoyo, ¿sí? Pero a medida que van avanzando, las dependientes tienen miedo atroz de que se les deje de necesitar y fomentan o la creencia o la incapacidad de que la otra persona pueda evolucionar. ¿Ok? Entonces, de esta manera, en vez de que la mamá quizás que lavaba un plato cuando el niño estaba súper pequeñito, hace lo mismo, lava un plato, tiene una cama y hace cosas por su hijo que ya tiene 16, 17, 18 años y lo puede hacer solo. Ese es un modelo claro de dependencia. Esta mamá no quiere dejar de ser necesitada. Y nos podemos encontrar, como nos criaron así, nos podemos encontrar muchas veces teniendo comportamientos que generen dependencia en nuestros hijos para que no nos olviden. Me gusta mucho una frase que suele decir, si, si mi hijo puede volar alto, significa que hice bien mi trabajo. Si mi hijo tiene miedo de emprender el vuelo, significa que le corté las alas. Entonces, esto es clave porque es una brújula que nos dice muchas veces, yo te amo tanto que mi amor me permite ver que eres un ser individual y que puedes salir adelante sin mí. El éxito es que un día lo haya hecho tan bien que ya no me necesites. ¿Sí? ¿Les hace sentido? Me ponen un corazoncito. Tú puedes hacer que todas tus visitas de la casa, tus padres tengan experiencias fantásticas, pero tú también puedes permitir que cada quien tenga la experiencia de responsabilizarse y formar parte de un modelo de ayuda, de equipo, de autoorgullo, de autorrealización positiva, en donde cada uno se sienta parte de al hacer cosas, se sienta útil. ¿Ok? Entonces, aquí hay dependencia psicológica y crisis matrimonial, el matrimonio típico, y nos habla sobre varias cosas en las cuales tenemos estas falencias de trabajar, el chillar, gritar, alzar la voz en cualquier sentido, y todas estas formas erróneas que nos han enseñado, perdón, estoy con la garganta un poco mal. Entonces, es importante hacer uso adecuado de la ira. Gestionar la ira adecuadamente es un proceso, creo que deberían enseñarlo desde la escuela, porque a veces cuando estamos enojados vamos pidiendo el divorcio, ¿sí? Y me gusta el ejemplo porque dice, a veces tenemos comportamientos amenazantes, ¿sí? Decimos, es que tú me gritaste, entonces yo te digo que nos divorciemos. Me iré o si no me escuchas, no tienes derecho a decirme así. No comprendo por qué haces esto. Y todos somos esos eh, ejemplos que da el autor, son ejemplos en los cuales nosotros queremos generar culpa en el otro. Y de una u otra manera queremos salirnos con la nuestra generando culpa y presión en el otro. Entonces, el tratamiento silencioso, el no hablar, la ley del hielo. Les pido una disculpa por este corte, lo que pasa es que mi garganta me falló muchísimo, tuve que solucionarlo. Y entonces a veces utilizamos comunicación súper violenta y no nos percatamos que esa comunicación violenta activa obviamente al otro
porque terminamos diciendo cosas como tú no me quieres, no te importo, y queremos doblegar la voluntad del otro. Entonces, este tipo de interacciones en la cual yo te lastimo, yo te manipulo, suelen estar a la orden del día y muchas veces no lo notamos. Entonces, el recurso de, o la treta de, si tú me dejas, yo me mato, eh, no me dejes porque terminaré perdiéndolo todo, tú eres todo para mí. Entonces, mira cómo nos da escenas de abandono, escenas en las cuales nosotros manipulamos de manera inconsciente. Entonces, también nos habla sobre esta dependencia como frases como yo no podría decirle lo que siento a él porque no le gustaría, ¿sí? Entonces, me gusta mucho esta frase, se las voy a dejar en el grupo para que consideremos estas alertas y si tenemos un checklist súper grande respecto a esto, podríamos intentar trabajar un grupo, muchos refuerzos sobre la parte de comunicación asertiva, porque me parece que es súper buena. Entonces, aquí hay una compensación psicológica, entonces, en la cual obviamente estas discusiones en las que yo le digo, tú no me quieres, si tú me quisieras me tratarás diferente y todo esto, apelan a la culpa, ¿sí? Apelan al otro a que haga lo que yo termine queriendo que haga. Entonces, trabajamos mucho con esa parte psicológica de la dependencia, de la manipulación. Y es súper interesante ver cómo de manera inconsciente a veces no sentimos por qué hay tanto agobio. Y es un programa en el cual obviamente nos genera esta presión, este desgaste emocional súper fuerte. Y es un programa para, que nos ofrece el autor y nos dice un programa para liberarnos de la dependencia, ¿sí? Escribir tu propia declaración de independencia en la que anuncias claramente ante ti y para ti mismo que quieres funcionar en todas tus relaciones humanas, eliminando por completo las manipulaciones externas. Yo, esta persona, para lograr una unión más perfecta, etcétera. Habla con todas las personas que quieres y que te sientes dependiente psicológicamente. Declara tus propósitos para funcionar de manera independiente. Ponte metas de 5 minutos de duración para tratar con gente dominante de tu vida. Me parece súper chévere. Les quise leer, tiene un montón de cosas positivas respecto a esta acta de independencia, si se podría llamar así. Y termina con dos cosas. El postergar la ira. Eh, eh, voy trabajando ya 2 libros en los cuales habla mucho sobre la postergación de la ira para poder gestionar mejor lo que me molesta. Entonces, bueno, y también el sentido del humor. A veces nos tomamos la vida demasiado en serio y nos dice cuándo sí, cuándo intentar ver la vida con otros ojos, con otra lupa, porque el sentido del humor es necesario y también eh, nos ayuda mucho a generar mayor sentido de bienestar el tener un buen sentido del humor. Eh, a veces nos enseñaron que la ira era la única manera de obtener cosas. Entonces, enfurecerme, hacer pataleta, y esos casos hacen que obtenga cosas. Entonces, cuando la ira fue producto de beneficios, es más difícil postergarla. Entonces nos dice, ese sistema de retribución robusto que ha hecho la ira y que ha hecho que obtenga muchas cosas, también impide que yo pueda salir más rápido de este patrón de beneficios, ¿sí? Porque mi cerebro dice, no, pero si nos enojamos me van a dar lo que yo quiero. Si muestro mala cara van a hacer lo que yo quiero. Entonces, de manera inconsciente sabemos que estamos manipulando al otro para que mediante mi enojo haga lo que yo quiero. Entonces, eh, hay algunos proyectos que nos pueden servir como escribir a las personas, decirles que lo vamos a decir cuando ya estemos más calmados, postergar la ira y hablarlo cuando estemos desde la calma, hacer un diario para saber cada cuánto exploto de ira, hablar con las personas de una manera más calmada, pero cuando ya la ira no esté allí. No, perdón. Y bueno, una vez que yo
después de que pueda gestionar mi ira, pueda hablarla después, irme viendo. Eso no quiere decir que alguno vaya a lograr ser un poco zen en todo, pero más bien, o sea, es ir entendiendo que puedo ir postergando la ira, ser un poco más lenta para la ira. Y bueno, una de las cosas también que nos gusta mucho de ver a personas que han eliminado muchas de sus zonas erróneas, yo creo que no se puede eliminar todas, pero la mayoría, es saber que esta persona no se está preocupando de la vida del otro, de los vecinos, que qué harán, que qué dirán. Son personas que están tan enfocadas en sí mismos, en, en mejorar como seres humanos, en ver, quedar, en vivir, que no están lastimando al otro. Y me gusta porque yo lo asimilo mucho con las personas que son felices, no molestan a otros, no menosprecian a otros, no chismean de otros, no, no critican a otros, no lastiman muy probablemente a otros, porque están tan felices viviendo su vida que no están interesados en dañar al prójimo. Entonces, yo creo que o eliminas tus zonas erróneas o buscas cómo ser feliz, pero cuando una persona es feliz, tú observas que se equivoca como el resto, pero no ves que está empecinado en fastidiar la vida a los demás, sino más bien en contribuir. Entonces, el objetivo de este libro es, ¿saben reír? Las personas que han eliminado sus zonas erróneas, que están enfocadas en ser feliz, saben reír y hacer reír. Descubren el humor en casi todas las situaciones y pueden reír de los acontecimientos más absurdos de ellos mismos que se han tomado muchas veces muy en serio. Les encanta ayudar a los demás y reírse. Y les resulta fácil crear buen humor. Son gente con las cuales nos gusta estar, nos parecen que tienen aplomo y el rostro no es tan severo. Más bien son hacedores. Gente activa a los que a menudo se les reprocha ser frívolos en los momentos inoportunos. ¿Ok? Y con eso cierro porque me encanta esa parte. O sea, el libro me llamó mucho la atención porque lo tenía en mi vida desde la adolescencia, pero ahora sí es como que eh, también ha vuelto a tocar otras fibras en mí. Entonces, el día de hoy cerramos con este libro. Espero que les haya gustado, deseo de corazón que les sirva. No sé si alguien desea acotar algo o si no podemos ir cerrando el encuentro, ¿no? Ok. Les pido por favor que nos activemos las cámaras para quedar como evidencia, ¿ok? A la una, a las